En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio de cálculo diferencial. Dice hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto cuya abscisa x es igual a 0. La curva es f de x o y igual a x cuadrada más x menos 2. Esta expresión x cuadrada más x menos 2 es una parábola que se abre hacia arriba por ser positivo el valor de x cuadrada. Bueno, como tengo la abscisa y me falta la ordenada del punto de tangencia, voy a usar la ecuación para hallar y, para hallar el valor de la ordenada. Entonces sustituyo 0 al cuadrado más 0 y menos 2. Y si se dan cuenta, el valor que me da es y igual a menos 2. Por lo tanto, el punto tiene de coordenada 0, menos 2. Y a este punto se le denomina punto de tangencia. Ese punto de tangencia es donde se toca tanto la curva como la recta tangente. Ok. Bien, ahora vamos a encontrar la ecuación de esa tangente, de esa recta. Pero nada más tengo una condición, el punto. Pero por ahí un poco escondido está la pendiente. ¿Qué herramienta voy a utilizar para hallar la pendiente? Pues la derivada de la función. Si derivo x cuadrada da 2x, si derivo x es 1, derivada de 2 es 0. Y aquí, como lo dice, se derivó la función f de x igual a x cuadrada más x menos 2. Ok, eso es la pendiente. La primera derivada es la pendiente de dicha curva. Pero es una expresión algebraica con valor de x, pero esta x vale, en ese punto de tangencia vale 0. Si vale 0, únicamente va a quedar 1. Ok. Y toda recta cuya pendiente es 1 es una recta que tiene una inclinación de 45 grados. Entonces esa recta que buscamos va a tener una inclinación de un ángulo de inclinación de 45 grados. Ok. Enseguida ya tenemos tanto la pendiente como el punto por donde va a pasar la recta tangente. Entonces vamos a utilizar la ecuación punto pendiente que viene dada por esta expresión. Aquí me faltó cerrar un paréntesis. Acá, vamos a cerrarlo. Pero el color, vamos a ponerle negro. Acá. Aquí va cerrado este paréntesis. Así. Bueno, se ve mal, pero faltaba. Aquí está el otro, este ya está bien aquí. Vean. Para que se parezca. Ok. Todos feos, pero ahí están. Bien, enseguida vamos a sustituir los valores. El valor de y1, voy a utilizar el puntero. El valor de y1 es menos 2. Con este menos se va a hacer más. Bueno, aquí está. Y más 2 igual a la pendiente que es 1 por x menos x1 que vale 0. Haciendo operaciones me queda y igual a x menos 2. Pues esta expresión es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 0, menos 2. Enseguida vamos a graficar para corroborar lo que hemos hecho, lo que ya se hizo teóricamente, vamos a comprobarlo en la curva. Graficando en el plano cartesiano, tanto la curva como la recta. Primero vamos a empezar con la curva, con la parábola x cuadrada más x menos 2.
tendríamos aquí que el valor de A, recuerden que esta forma es de la, esta expresión tiene la forma ax cuadrada más bx más c, en donde los valores de los coeficientes de cada término aquí son A1, B1 y C igual a 2, como lo ven aquí en la expresión. Ok, esos valores me van a servir para calcular el vértice de la parábola. El vértice en en un valor de la bx va a ser igual a menos b entre 2a. Con esta expresión calculamos la abscisa del vértice. Por lo tanto sería menos b, que es 1, entre 2 por a, que también es 1, y me queda menos 1/2. Bueno, esto es x. Para hallar y, vamos a sustituir este valor en la función. Sería by es igual a menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2 y menos 2. Si hacemos operaciones y convertimos todos a cuartos, sería 1/4 menos 2/4 menos 8/4, igual con 1/4 menos 10/4, y eso me da menos 9/4, o en decimal menos 2.25. Por lo tanto, el vértice es menos 0.5, menos 2.25. Este valor no se les olvide, porque es con el que vamos a empezar la gráfica. Bien, ahora vamos al Excel. Vamos al Excel para graficar. Recuerden que les dije que no olvidaran el vértice de la parábola, que era 0.5, menos 2.25. Voy a regresar un poco acá para recordar. Aquí está, 0.5 menos 2.25. Bueno, a partir de ahí voy a empezar a trabajar. Vean, 0.5, aquí me va a dar menos 2.25, menos 2.25. Lo voy a colocar. Bueno, valores menores, voy a trabajar con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y valores mayores 0, 0.5, 1, 2 y 3. Bien, voy a borrar todo acá también. Vamos a borrar. También aquí. Vean, todo desapareció. Pero ahora vamos a volver. Vamos a colocar el editor de ecuaciones con el igual, con el signo igual. Y vamos con la curva f de x igual a x cuadrada más x menos 2. Va a ser igual a este valor, menos 4, elevado al cuadrado. Para elevarlo al cuadrado voy a utilizar este símbolo, esa flechita, y le ponemos el 2. Ya está x cuadrada más, ¿por qué b7? Porque el 4 está en la celda b7. Más x, otra vez más este valor, y menos 2. Menos 2. Le damos enter y seleccionamos este valor aquí en la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, y corremos. Y vean, me aparece la parábola. ¿Vale? Bueno, ahora para el valor de para y va a ser más sencillo, porque únicamente es x menos 2. Pues aquí también el editor de ecuaciones igual, como es x menos 2, solamente va a ser este valor menos 2, y listo. Corremos
y aparece la recta. Y si analizamos las condiciones que nos dio el ejercicio, decía que el punto de tangencia tenía abscisa 2, y es aquí. Es el punto de tangencia, es donde se toca la recta tangente y la curva. El punto es 0,-2, quizá. Voy a hacerlo un poco más grande, a ver si se nota. Aquí. El punto de tangencia es 0,-2. El vértice de la parábola es .5, menos 0.5, menos 2.25. Y los puntos que maneja la gráfica son los que tengo en la tablita. Menos 4,10, 3,4 y así hasta 3,10. Estos valores yo los trabajé en el Excel para que me los pusiera en la gráfica, igual en la recta, porque cuando se grafica no aparecen. Eso es bien claro y es lo que quiero aclarar. No vayan a esperar a que cuando ustedes grafiquen automáticamente la curva les ponga las coordenadas. No, tienen que trabajar el Excel para que las ponga. Bueno, pues con esto el ejercicio ya está terminado. Comprobamos que lo que calculamos se verifica aquí en la gráfica, y es cuestión de que practiquen resolviendo más ejercicios utilizando el Excel. Nos vemos para el próximo video.